Ruidos cardíacos. El cierre de las válvulas A o B y semilunares producen ruidos que pueden auscultarse al escuchar a través de un estetoscopio colocado sobre el tórax. En la imagen se puede mostrar las posiciones sistemáticas del estetoscopio para auscultar los ruidos cardíacos. Estos ruidos a menudo se verbalizan como loop-dub. El loop o primer ruido se produce por cierres de las válvulas A o B durante la contracción isovolumétrica de los ventrículos. El dub o segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares cuando la presión en los ventrículos cae por debajo de la presión en las arterias. Así, en el primer ruido se ausculta cuando los ventrículos se contraen en asístole y el segundo ruido cuando los ventrículos se relajan al principio de la diástole. Soplos cardíacos. Los soplos son ruidos cardíacos anormales producidos por patrones anormales de flujo de sangre en el corazón. Muchos soplos se originan por defectos de válvulas cardíacas, que pueden ser congénitos u ocurrir como resultado de endocarditis reumática relacionada con fiebre reumática. En este caso, las válvulas quedan dañadas por anticuerpos sintetizados en respuesta a una infección por estreptococos. Muchas personas tienen defectos pequeños que producen soplos detectables, pero que no alteran gravemente la capacidad de bombeo del corazón. Aún así, los defectos de mayor tamaño pueden tener consecuencias peligrosas y así requerir corrección quirúrgica. Los soplos también pueden producirse por el flujo de sangre a través de defectos de tabique, los cuales son agujeros en el tabique entre los lados derecho e izquierdo del corazón, los cuales por lo general son congénitos y pueden ocurrir en el tabique interauricular o interventricular. Cuando un defecto del tabique no se acompaña de otras anormalidades, la sangre por lo general pasará a través del defecto desde el lado izquierdo hacia el derecho. Debido a la presión más alta en el lado izquierdo, esta acumulación de sangre y presión sobre el lado derecho del corazón que se puede llevar a hipertensión pulmonar y edema pulmonar, también conocido como líquido en los pulmones. En la imagen se puede mostrar un escape de sangre a través de un defecto de las aurículas, es decir, un agujero oval permeable. En la siguiente imagen se muestra el escape de sangre a través de un defecto del tabique interventricular,